Hoy vamos a iniciar la tercera función administrativa, la función de la dirección, ¿verdad? La dirección también recibe el nombre de gestión o bien también representa a la forma de hacer o llevar a cabo las actividades que fueron planificadas en la planificación y asignadas en la organización. La definición de esta función es aquella que se ocupa de los aspectos que van a ser estratégicos para el negocio, porque van a tener que consolidar la visión global, es decir, el objetivo máximo estratégico de la empresa con ya la unión de las personas que van a llevar a cabo las actividades. Y lo importante que resalta la dirección es de que las actividades serán llevadas a cabo por las personas. En la organización nosotros le dimos cargos y una estructura jerárquica, o sea, decimos cómo se van a dar las órdenes y quién va a llevar a cabo qué actividad. Pero la dirección consiste en hacer. ¿Verdad? ¿Y cómo se logra hacer? Se logra por medio del manejo de las personas, ¿verdad? Y hay que entender que estas personas tienen un comportamiento que es individual y tienen un comportamiento que es social, ¿verdad? Entonces, el director primero tiene que guiar el trabajo. ¿Y cómo va a guiar el trabajo? Porque sabe hacer o bien porque conoce, por más que no sepa hacer el trabajo, le conoce a las personas y sabe tratar a las personas. Entonces, una vez que el director le conozca a las personas y conozca su comportamiento individual y social, puede ya guiar las actividades que fueron previstas en la planificación para lograr los objetivos de la empresa. La dirección se encarga entonces de administrar óptimamente un único factor, que es el factor humano. Para llevar a cabo la dirección, el director tiene que manejar el factor humano, o sea, tiene que conocer a las personas con las cuales va a trabajar, tiene que conocer los canales de comunicación, asegurarse de que exista comunicación, de que haya información fluida entre los niveles jerárquicos superiores y los niveles operativos, porque ya no estamos en la época donde se cumplen simplemente las órdenes, sino que nosotros dentro de la empresa vamos a de repente encontrar inquietudes por parte de los trabajadores, ¿verdad? Y si eso sucede, tenemos opciones de cambiar al trabajador, ¿verdad? Pero si nosotros vemos que cambiamos el trabajador e igual tenemos el mismo problema, quiere decir que hay un defecto dentro de nuestra dirección. Y para tener un retorno de cómo estamos haciendo la dirección o la guía, es muy importante la comunicación. La comunicación tiene una doble dirección. Va desde la autoridad superior hasta los estratos inferiores y desde los estratos inferiores hasta la autoridad superior para tener la retroalimentación y hacer las correcciones que correspondan. Luego, el director tiene que motivar, ya no, entonces, las personas trabajan simplemente por el salario, ¿verdad? Sino que en la dirección y la administración de empresas del siglo XXI ya estamos hablando de que los funcionarios o los colegas o los compañeros de trabajo trabajan mejor o las actividades se hacen de la mejor forma si es que ellos se sienten motivados. ¿Y qué es la motivación? La motivación es hacer propia, o sea, hacer en el individuo, en el funcionario, la idea de la empresa y los objetivos de la empresa. Adoptar como propios los objetivos de la empresa, la finalidad de la empresa. Hay empresas que
sobresalen en el manejo del personal, ¿verdad? Hay, por ejemplo, marcas de telefonía donde vemos que sus propios funcionarios se sienten parte de esa empresa, usan sus colores, usan su logo, dicen que da gusto trabajar ahí, ¿verdad? Por más de que uno ve que los horarios laborales empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde y todo el día tienen que tratar con personas y la mayoría de la gente que llega para manifestar inquietudes o descontentos. Entonces, ¿cómo es que esas empresas consiguen que sus funcionarios tengan puesta la camiseta de la empresa? Gracias a la motivación. En una oportunidad para una telefonía, yo llegué a preguntar, una ex compañera de colegio trabaja en una de esas empresas y le pregunté, ¿por qué te gusta tanto? ¿Cómo es que yo te veo tan feliz y tu jornada es tan larga y todo el día es plagueo? Y me dijo ella, me gusta porque reconocen mi trabajo, se acuerdan de mi cumpleaños, yo soy mamá, o sea, ella era mamá, ¿verdad? Tenía un tiempo para, o sea, tenían un lugar donde llevarle a sus hijos, o sea, tenía una guardería. Ella al mediodía tenía un tiempo para almorzar, ellos tenían un tiempo para distraerse, creo que hacían zumba en ese momento. O sea que eran aspectos que yo desconocía completamente de esa empresa y hasta hoy sigue trabajando ahí, ¿verdad? Entonces llama mucho la atención cómo ellos motivan no solamente a través del pago del salario. El pago del salario no es una motivación, primero que es un derecho universal y segundo que en los elementos de la dirección se conoce como incentivo. La motivación es cuando las personas se ponen la camiseta de la empresa. Es diferente al incentivo, que es el que trabaja para cobrar nomás. Y por último, el director debe de ejercer un liderazgo. Y el liderazgo es la capacidad que tiene la persona de influenciar sobre un grupo de personas, ¿verdad? Los liderazgos pueden ser buenos como pueden ser malos. Por ejemplo, en la historia tenemos casos de líderes positivos, excelentes, pacifistas, tipo Gandhi, ¿verdad? Que instaba a transmitir en palabras algunos ideales, ¿verdad? Buscando la paz, y había mucha gente que le seguía en eso. Y también tenemos líderes negativos como Adolfo Hitler, donde movió casi la mitad del mundo detrás de un ideal que generó guerras, generó homicidios. Entonces, es indiscutible que él pudo influenciar en las personas, solamente que sus ideales eran negativos. Y es indiscutible que el primer ejemplo pudo influenciar en las personas y su mensaje fue positivo. Entonces, el liderazgo es importante que sea analizado también. El primer factor entonces que debe manejar el director es el humano. ¿Por qué? Porque las empresas están formadas por personas, porque existe una interrelación entre el hombre y la organización, porque se debe analizar el comportamiento individual de las personas y porque se debe analizar el comportamiento grupal. Entonces, ¿cómo es que las personas afectan a la empresa? Podemos tener una empresa X y gente que nos está ayudando o personales que nos están ayudando. Y si empezamos a tener personas que son impuntuales, irresponsables, van a afectar a la calidad del servicio de la empresa. Entonces, si no están motivadas, por supuesto, va a ser la imagen de la empresa la que va a estar afectada, no la imagen de las personas que colaboran con nosotros. Luego, que hay esa interrelación hombre-organización, ¿verdad? Las empresas están representadas por sus funcionarios y sus directores. Y que nuestros compañeros de trabajo, por un lado, tienen un comportamiento individual, pero en grupo
cambian su comportamiento. A nosotros los profesores siempre nos pasa que cuando vemos un grupo, es muy simpático que la charla que podamos tener con un alumno, que puede ser que llegue temprano, sea bastante enfocada, interesante, pero después se llena el salón y ese mismo alumno que parecía que estaba muy interesado en el tema o en saber, es el que se fue al fondo, empezó a tomar deberes, empezó a hablar durante la clase, entonces socialmente se comporta diferente. Y ahí es que empezamos a decir, fulano, vení hacia adelante, o en el examen mismo, ¿verdad? Vení ya acá, mudate ya acá, porque lo que vemos es que su comportamiento eh, grupal es diferente, se ve afectado por las personas que le rodean. El comportamiento humano es todo aquello que las personas hacemos para cuidar, mantener y desarrollar nuestra vida. La unidad fundamental de una actividad es el comportamiento humano. Por lo tanto, el comportamiento representa una serie de actividades que realizamos y se halla condicionada por variables que son psicológicas como las características biográficas, el hecho de dónde nacemos, ¿verdad? Por ejemplo, en Paraguay ahora con el COVID ya dejamos de lado eso de tomar tereré en el aula, ¿verdad? Porque es socialmente aceptable aquí. Ahora cuando nos vamos al exterior y queremos tomar tereré en un aula, no, probablemente no nos van a permitir, ¿verdad? Entonces, tenemos un comportamiento de acuerdo de dónde nacemos, ¿verdad? Que es la situación biográfica, también de acuerdo a nuestras habilidades físicas e intelectuales. Mientras más educación recibimos, nuestro nivel de relacionamiento va a ser mejor porque vamos a adaptarnos a las pautas, ¿verdad? Y depende de cómo nos educaron también, porque existen la ética y la moral que está influenciada. La ética es personal, pero la moral es social, ¿verdad? Entonces, puede ser que, no sé, en la familia se acepte de que se digan groserías, entonces yo eso llevo a mi relacionamiento externo y veo que en una expresión digo una grosería y caigo mal. ¿Por qué? Porque no tuve esa contención o esa educación de decir esto no puedes decir afuera porque va a caer mal o no está bien, no es aceptado. Y por último, la personalidad, que es la expresión del individuo de su comportamiento. Si nosotros podemos hacer el estudio de las personas en cuanto a de dónde vienen, cuál es su nivel de educación y cuál es su psicología individual, vamos a tratar de generar la influencia. ¿Qué es la influencia? Es un mecanismo que se utiliza para que se maneje la conducta del personal hacia la concreción de los objetivos organizacionales. Pero lo que buscamos es orientar ese comportamiento para que se concreten los objetivos organizacionales. Y es un proceso por el cual un organismo, que es una persona, un grupo, hasta un ente mecánico, afecta el comportamiento del otro, cualquiera sea la forma en que este se vea afectado. Entonces, por ejemplo, podemos armar un grupo y decir, bueno, este grupo se va a dedicar a atender análisis laboratoriales. Y dentro del grupo tenemos una persona muy charlatana, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que esa conducta no se adecua al grupo, porque el grupo va a empezar a reaccionar, a manifestar inquietudes, probablemente no le van a decir a la persona, sino que directamente van a ir al director o al regente a decir, Dios mío, esta persona no se calla, no me deja concentrar, no hay forma luego de trabajar con esta persona. Entonces, hay que buscar la manera de reorganizar el grupo de tal manera a que la persona que está generando esa inquietud sea reubicada en un lugar donde cumpla mejor la función. La influencia se puede ejercer de distintas formas, o sea, una de las opciones es sacar a esa persona y redireccionar a otro lugar. Otra de las respuestas del director puede ser llamar a esa persona y decirle,
tu comportamiento no es bueno, necesitamos de que te adecues a que estás trabajando con muestras laboratoriales y necesitamos silencio, que cumplas las normas, o puede ser que nosotros ni le consultemos y ya le empecemos a sancionar, ¿verdad? Le sancionamos en el salario, le sancionamos con una llamada de atención o un reto, ¿verdad? Eso nunca va a ser bueno, siempre depende de la dirección, saber la característica de las personas y ubicarlas en los lugares donde van a ser buenas y tratar de hacer entender a esa persona si es que hay alguna equivocación, cuál es el error, escuchar su inquietud y hacer la retroalimentación y los cambios que corresponden. No quiere decir que nosotros cedamos ante personas que no se adaptan. Si ya no se logra un acuerdo o una corrección en el comportamiento, ahí sí se toma la decisión de separar a esa persona de la empresa o el emprendimiento y buscar un reemplazo, ¿verdad? Pero siempre hay que tratar de manejar los recursos tratando de estudiar al recurso humano, ¿verdad? Ahora reciben la denominación de talento humano, ya no es los recursos humanos. La influencia entonces se puede ejercer de distintas formas. Puede ser por persuasión, puede ser por sugerencia, puede ser por convencimiento, amistad, liderazgo, conducción, poder, convicciones compartidas, autoridad. La autoridad es la más común. ¿Qué es una autoridad? Es un poder institucionalizado. Es cuando a una persona, por medio de una designación, se le otorga el derecho de ser obedecido, ¿verdad? Y la obligación de ser responsable de los actos de un grupo determinado. Entonces, es un poder reconocido formalmente y es el que guía el accionar de los demás. El proceso de la influencia empieza viendo al grupo de personas. La influencia, dijimos entonces, es la de tratar de generar en las personas un cambio en el comportamiento, tratando de que se logren los objetivos que se propusieron en la empresa. Puede ser que nuestro auditorio, nuestro grupo de trabajo sea sumiso, o puede ser que nosotros logremos la influencia porque somos muy buenos comunicando. Si es así, si somos buenos comunicando, puede ser que las personas realicen las actividades porque se identifican con nosotros o porque nosotros demostramos poder. La identificación se puede lograr porque persuadimos, porque logramos una sugestión o porque motivamos. Y el poder puede ser porque demostramos una capacidad económica interesante, porque demostramos firmeza o porque aplicamos las leyes o las normas. Vamos a ver la definición de cada término. ¿Qué es la sumisión? Es la predisposición de las personas a aceptar decisiones e informaciones recibidas. Cuando vemos un grupo que acepta, en este momento, por ejemplo, ustedes están aceptando todo lo que yo digo, nadie me está preguntando nada. Entonces, yo digo, un grupo que está sumiso. En la comunicación, sin embargo, yo transcribo. Si pueden dejar de escribir en la pantalla. La comunicación es la transmisión de la información y el entendimiento mediante la utilización de símbolos comunes, pudiendo estos últimos ser verbales o no. La identificación es coincidir con los valores de las personas. La persuasión es cuando intentamos que el individuo modifique sus ideas. Voy a dejar... Bueno, entonces la persuasión es el intento de que el individuo modifique sus ideas y la idea ya está formada. Cuando queremos convencer de que hay una técnica nueva para realizar un procedimiento, entonces nos cuesta porque tenemos que luchar contra algo que ya está establecido en
en la idea o en la cabeza de nuestro colaborador. La sugestión es cuando el individuo adopta como suya las ideas de la empresa, pero no hay una idea preformada. Esto generalmente sucede cuando incorporamos gente joven a la empresa, sin experiencia laboral. Entonces, ahí ocurre una sugestión. Aceptan lo que nosotros decimos porque no tienen una experiencia previa. Y la motivación, que es lo ideal, es cuando explicamos bien por medio de la comunicación el objetivo de la empresa y las actividades a realizar, y conseguimos la aceptación de la idea y la concientización de manera a que las personas se identifiquen con la empresa. Y la expresión más clara de esta situación es: esa persona tiene puesta la camiseta de tal empresa. Ahí es cuando usa luego la remera, se pone el kepi, le gusta algo de su empresa, habla de su empresa, defiende los ideales de su empresa, maneja los valores de su empresa. Hay gente que es fanática de su trabajo. Bueno, ¿por qué? Porque se logró la motivación. ¿Cómo se logra identificar a los aspectos en los cuales hay que trabajar? Por medio de una sugerencia, es la de Abraham Maslow, que nos muestra la pirámide para alcanzar la motivación. Y nos muestra por medio de este gráfico cuáles son las necesidades que las personas pueden presentar para que nosotros armemos las estrategias motivacionales. En la base están las necesidades fisiológicas, o sea, las personas sí o sí van a necesitar respirar, alimentarse, descansar, tener sexo y una homeostasis en el ambiente, ¿verdad? Si nosotros le estamos obligando a trabajar en una mina, por ejemplo, o no es obligando, le estamos ofreciendo un trabajo que sea en un ambiente donde el aire no es puro, allí vamos a estar afectando su necesidad fisiológica básica. Entonces, cualquiera que venga y le ofrezca un trabajo que supla su necesidad fisiológica de respiración, va a convencerle a nuestro talento humano, a nuestro recurso humano, de irse a trabajar con ellos. La seguridad. En la seguridad tenemos que ver que las personas tengan la seguridad física, es decir, que no le obliguemos, por ejemplo, a tratar con animales sin medios de sujeción que sean adecuados, que tengan seguridad de empleo, o sea, que trabajando con nosotros tengan su seguro IPS, tengan su registro en el Ministerio de Trabajo. La seguridad de los recursos, que si es que van a hacer un procedimiento no les falten los insumos o recursos, que haya moral, es decir, que se les trate bien, que ellos encuentren un ambiente familiar, que se sientan a gusto, que haya una seguridad de salud, que sea un lugar protegido, ¿verdad? Y que se respete la propiedad privada, donde tengan casilleros, puedan guardar sus bienes, que no se sientan amenazados en sus bienes. El tercer nivel es conseguir la afiliación, que con nuestro trabajo ellos, con el trabajo que ofrecemos, consigan desarrollar amistad, afecto, y en todo caso, si se da una relación entre las personas, que no sea sexual simplemente, sino que haya una intimidad, ¿verdad? Entonces, ahí se respeta lo que es la moral y la ética, ¿verdad? Porque estábamos, como dice al inicio del capítulo, hablando de las personas, y todos estos aspectos hacen a la empresa. Si nosotros de repente vemos un comportamiento que afecta a estos tres primeros niveles, van a influenciar en el rendimiento del trabajo. Luego, si satisfacemos ese nivel, ya podemos lograr avanzar en la influencia de las personas, porque ya pasamos al reconocimiento. ¿Y qué es el reconocimiento? Que la persona se autorreconozca, o sea, ella diga: ah, me siento capaz de hacer tal cosa porque con este trabajo aprendí a hacer esto, entonces se sienta bien consigo mismo, ¿verdad? Que tenga confianza
¿verdad? En sus trabajos, que tenga respeto y que tenga éxito, sienta éxito. Y por último, la autorrealización. La autorrealización es cuando la persona está satisfecha consigo misma y ya puede dar pautas de moral, ya es creativo, ya es espontáneo, no tiene prejuicios, acepta los hechos y resuelve problemas. Entonces, nosotros ubicamos a nuestros colaboradores en uno de estos niveles y de acuerdo a dónde estén, empezamos a elaborar las estrategias que son motivacionales. De hecho, la tarea que ustedes tienen que realizar trata de un video en el cual en una empresa ocurre una situación que requiere que el jefe tome una acción motivacional y ustedes tienen que reconocer cuál es. Bueno, dijimos que si no lográbamos la identificación por sugestión, por motivación o por sumisión, lo podíamos lograr por poder, ¿verdad? ¿Qué es el poder? Es tener recursos que los demás necesitan y no poseen. Entonces, el poder puede ser económico porque nosotros ofrecemos premios y sanciones que están relacionados con la variable económica, es decir, un aumento de sueldo o un descuento de sueldo. Un poder normativo, que son premios y sanciones de tipo moral. Por ejemplo, destacar a personas o aislar personas, ¿verdad? Cuando le celebramos al empleado del mes, eso se ve mucho en las empresas de comida rápida, donde de repente vemos una fotito y ahí se le destaca a esas personas y eso les genera la influencia, pero por un poder normativo, ¿verdad? O bien la aíslan a la persona, no rindió como debía o no tiene una buena conducta, entonces pasó de atención al cliente a el estado de depósitos, ¿verdad? Hay otro poder que se llama el poder coercitivo, donde hay premios y sanciones del tipo físico. Por ejemplo, ya lograr o interferir en el bienestar, ¿verdad? Cuando ya se le envía de la oficina a un galpón. Entonces, es lo que generalmente se conoce como de me mandaban al freezer, ¿verdad? Entonces, lo que se ejerció fue un poder coercitivo. Son estrategias que utilizan también las autoridades para poder influenciar en las personas. No son las más recomendables, siempre la recomendable es la motivación y es la que más cuesta lograr porque para eso el director tiene que conocer al recurso humano. Hasta ahí es nuestra clase, señores.